La siguiente ponencia es a cargo del doctor Víctor Higareda, 2050, retos y oportunidades para la agricultura. Bueno, un poquito de su trayectoria y de su historia académica. Bueno, Víctor Higareda es licenciado en Biología por la UNAM, maestro en Ciencias Bioquímicas igual por la UNAM y doctor en Ciencias Biomédicas igual también por la UNAM. Ha estudiado las comunicaciones microbianas asociadas a insectos plaga como la mosca mexicana de la fruta. En su trabajo de doctorado investigó la resistencia de insectos al ataque de avispas parasitoides desde un enfoque molecular. Ha participado en proyectos que involucran análisis de genomas, metagenomas y transcriptomas. Ha impartido clases a nivel licenciatura, posgrado y presentado su investigación en congresos internacionales. Actualmente forma parte del área de ciencia de datos y genómica de suelos en Solena, en donde destacan sus actividades como contribución al entendimiento de las comunicaciones microbianas en suelos agrícolas y su aplicación, apoya en requerimientos genómicos en áreas de Solena y participa en la propuesta y seguimiento de proyectos internos. Hola Norma, muchas gracias por la presentación. Muy buen día a todos los presentes. Voy a compartir mi presentación y al igual que el doctor Sergio y todos ustedes, felicito al suelo el día de hoy en su día, que nos ha dado bastante y en este foro vamos a aprender un poco más sobre la importancia del suelo en relación a la agricultura. Entonces, si no ven mi pantalla, me comentan, pero voy a comenzar. Sí, señor Víctor. Sí, escogí el título de esta ponencia como 2050, retos y oportunidades para la agricultura, porque generalmente cuando miramos hacia el futuro, vemos avances espectaculares, impresionantes. Ejemplo de ello es que en 1900, un artista francés hizo una obra en la que él se imaginaba cómo sería el año 2000. O sea, aquí, por ejemplo, vemos que se imaginaba pues, unos bomberos apagando un incendio, pero que ellos pudieran tener ese tipo de alas, ¿no? Para poder transportarse. Entonces, son aspectos muy impresionantes y espectaculares, hasta cierto punto imaginativos. Por otro lado, también se imaginaban que en las escuelas, pues los profesores iban a estar transmitiendo la información a través de estos dispositivos de audio, que tal vez esto ya está pasando desde hace algunos años. Y me llamó mucho la atención esta imagen donde está un agricultor controlando sus máquinas a través de una serie de botones, ¿no? A través de electricidad y manejándolas a distancia, ¿no? Entonces, así se imaginaban el futuro en 1900, para el año 2000. Y el día de hoy yo les voy a mostrar un poco de una mirada hacia el futuro en el 2050, pero en números. Entonces, sabemos y se estima que para el 2050 en el mundo habrá 9.700 millones de habitantes. Esto nos va a llevar a una gran sobrepoblación. Un aspecto positivo es que la esperanza de vida va a aumentar a 77.1 años. Sin embargo, para poder alimentar a esta gran cantidad de personas, también se estima que se debe aumentar la producción de alimentos en un 70%. Entonces, este aumento en la producción de alimentos nos lleva a un concepto que ha sido muy tocado y seguramente el día de hoy por el Día Mundial del Suelo lo escucharemos en bastantes lugares, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se refiere a que todas las personas en todo el planeta debemos de tener acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos en cantidad suficiente. Incluso va más allá porque también debemos de tener acceso a estos alimentos en base a nuestras preferencias para llevar una vida activa y saludable. En esto entra que debemos tener una gran cantidad de alimentos, pero no solo tenerla, sino también hacerla disponible a la población. Sabemos que el suelo provee los alimentos que nosotros consumimos todos los días. El 95% de los alimentos provienen de suelo, pero solamente de una capa superficial. Esta capa superficial es en donde se encuentran la mayoría de los nutrientes que son adquiridos por las plantas. Generalmente esta capa puede ir de 10, 20 o hasta 30 centímetros dependiendo del tipo de suelo. En inglés se le conoce como a esta capa como topsoil y es una capa muy fértil.
Sin embargo, también sabemos que para generar 1 centímetro de esta capa fértil se necesitan alrededor de 100 años. Lo que está ocurriendo actualmente es que estamos degradando esa capa superficial de suelo. En esta imagen podemos ver una pradera en Estados Unidos, en el estado de Iowa, donde en esta parte que está aquí se ve un campo que ha sido utilizado por la agricultura durante decenas de años, y en el lado opuesto donde está este investigador y separado por esta cerca, es una parte de suelo que se mantuvo intacta en el ecosistema que se encuentra en este lugar, que es la pradera. Entonces podemos ver una diferencia en centímetros, ya que el investigador se encuentra muy arriba sobre este enfoque. Esto quiere decir que toda esta cantidad de suelo se ha perdido a través de estos años. Aproximadamente 60 centímetros se perdieron a través de la erosión por el uso de prácticas intensivas en agricultura. Para el 2050, la FAO ha estimado que el 90% del topsoil estará en riesgo. Y sabemos que cada año, al menos en Iowa, porque se ha llevado este seguimiento, se pierde 1.9 milímetros de suelo por año. Esta pérdida de suelo de la capa superior, como es donde se encuentran los nutrientes, nos ha llevado al uso dependiente de fertilizantes. Aunque podríamos pensar que el uso de fertilizantes es algo nuevo a la sociedad moderna, no es así, como lo vamos a ver más adelante. Factores que causan la degradación del suelo son varios factores. Sin embargo, la agricultura también es uno de ellos. Los aspectos por los que la agricultura contribuye a esta degradación del suelo es la labranza, el uso de agroquímicos, la quema de los residuos durante la cosecha y el uso de fertilizantes de una manera no controlada. Como les mencioné, los fertilizantes no son algo nuevo en nuestra sociedad moderna. Se ha detectado el uso de fertilizantes desde hace 8,000 años. En esta imagen están semillas de trigo y cebada que se encontraron en Europa. Mediante un análisis a nivel de isótopos de nitrógeno, se dieron cuenta que abundaba el nitrógeno 15 en estos granos. Y esto es evidencia de que fueron fertilizados mediante el uso de estiércol, ya que el estiércol es abundante en este nitrógeno 15. En la actualidad estamos dependientes al uso de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes que tienen potasio y fósforo. En particular les voy a hablar sobre el fósforo, ya que es algo que hemos estado trabajando aquí en Solena mediante el desarrollo de un bioinoculante. Y el fósforo, después del nitrógeno, es uno de los elementos más limitantes para la producción en la agricultura. A nivel histórico, aquí vemos una pequeña línea del tiempo sobre el uso del fósforo en la agricultura. No siempre utilizamos fertilizantes como los que se conocen hoy en día. En 1800, por ejemplo, la mayor cantidad, si no es que toda la cantidad de fertilizante de fósforo provenía del uso de huesos, de los huesos de animales. Y en esta imagen podemos ver una pila de cabezas de bisonte, que muchas de estas bisontes fueron utilizados para producir fósforo. Sin embargo, de repente la humanidad se enfrentó a una escasez de huesos. Ya no había huesos suficientes para poder utilizar el fósforo en la tierra. Adicionalmente, el uso de huesos representaba una baja eficiencia para obtener fósforo, y en 1842 a una persona se le ocurrió que utilizando el ácido fosfórico más los huesos podía extraer más fósforo a partir de estos tejidos. Posteriormente, ya no hubo huesos, se tuvo que buscar otra forma alternativa para obtener fósforo. Esta provino de los excrementos de las aves, que es algo que se conoce como guano, y en esta isla en particular, entre Bolivia y Perú y Chile, se identificó una gran colonia de aves que había habitado ahí durante decenas de años, miles de años, y se habían acumulado grandes cantidades de guano. Entonces este guano empezó a ser exportado a diferentes países hasta que se terminó. Incluso hubo una guerra ahí por ver quién tenía la posesión de esta isla, porque representaba una fuente de ingresos y necesidad para los cultivos. Posteriormente se descubrieron los depósitos de roca fosfórica en diferentes partes del mundo. Esta roca fosfórica sigue siendo el ingrediente principal para la obtención de fósforo. Se siguió utilizando ácido fosfórico, y con esto llegamos a un producto que seguramente si hay algún agricultor o nuestros compañeros de campo conocen bastante bien, que es el triple fosfato. Se utilizó por diferentes años, se sigue utilizando,
y actualmente el más utilizado es uno que se llama DAP, porque también nos provee de una fuente de nitrógeno. Ahorita pues podríamos estar felices con que tenemos estos depósitos de roca fosfórica, pero el fósforo es una fuente, es un recurso finito. En algún momento se va a acabar. Estos depósitos de roca fosfórica ya tienen una fecha de expiración. Aquí vemos que, por ejemplo, China solamente le quedan 23 años para seguir explotando sus fuentes de roca fosfórica, a los Estados Unidos 37, y la distribución de estas minas no está en todo el mundo. Hay algunas regiones en particular, como en África, donde se encuentra la mayor cantidad de fósforo. Este año, en particular, vimos una crisis en el aumento económico de los fertilizantes. Aumentaron de forma drástica, y esto se debe en cierta medida a que se ha estado empezando a determinar que esto es un recurso que se va a terminar, ¿no? Por otra parte, si esto no fuera suficiente, cuando el agricultor agrega fósforo a su campo y dependiendo del pH que tenga el suelo, ese fósforo se puede unir a calcio o aluminio. Estos elementos están de forma natural en el suelo, pero al agregar el fósforo le gusta y tiene cierta afinidad hacia estos elementos. Entonces, hay un rango de pH en el que el fósforo aplicado sí puede ser más fácilmente adquirido por las plantas. Se conocen más de 200 formas estables de fósforo. Esto quiere decir que puede reaccionar con otros elementos. Y esto hace que el fósforo esté, en este diagrama lo puse como encarcelado por aluminio y fósforo. Entonces, a pesar de que hay fósforo en el suelo, este no puede ser utilizado por las plantas, ya que ellas necesitan una forma particular de fósforo que se llama ortofosfato. Los agricultores tienen que seguir aplicando fósforo cada ciclo de siembra, y este fósforo se está acumulando en el suelo, y cuando un agricultor hace un análisis de suelo, puede ver estos resultados. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 69 partes por millón de fósforo en este suelo, lo cual es bastante. Haciendo un cálculo, nos da una cantidad de 200 toneladas de fósforo por hectárea. La mayor cantidad de este fósforo no va a poder ser utilizado por la planta, se va a quedar ahí por los años, y esto es algo que se le ha llamado el legado del fósforo. Esto representa un legado que los suelos van a estar manteniendo y aumentando a lo largo de los años, y va a pasar a las siguientes generaciones, y ha llegado a nosotros ya desde varios años atrás, ¿no?, en el que se ha utilizado el fósforo en los suelos. Los retos que tenemos para el 2050, y si no es que para antes, una sería encontrar nuevas fuentes para la obtención de fósforo, porque ya vimos que las minas de fósforo se están acabando, o encontrar una forma de liberar ese fósforo del suelo, porque ya vimos que se encuentra dentro de estructuras asociadas a calcio y aluminio. Sobre la primera opción, se han empezado a elaborar estrategias para poder obtener fósforo a partir del tratamiento de aguas residuales, ya que aquí se encuentra una gran cantidad de fósforo. Por otro lado, y de interés para nosotros y en Solena, es aprovechar las estrategias de las bacterias, y con esto me refiero a utilizar las estrategias que las bacterias han venido adaptando y evolucionando a través de más de 3.500 años de evolución que ellas han llevado a cabo en la Tierra. Se han enfrentado a diversos eventos de extinción, diferentes temperaturas, diferentes tipos de estrés. Las bacterias, al igual que nosotros, necesitan fósforo para su alimentación. Entonces podemos buscar genes y vías metabólicas que nos ayuden a resolver problemas utilizando a estos microorganismos que ya tienen solucionado algunas de estas habilidades. Sabemos que el suelo es abundante en microorganismos. Un gramo de suelo tiene de 10 a la 6 a la 10 a la 9 bacterias. Y no solamente hay bacterias, también hay hongos, hay virus, y esto se le ha conocido y se lo conoce como el microbioma del suelo. Recientemente se reunió un grupo de científicos, diferentes agencias gubernamentales y compañías para llegar a la definición de algo que le llamaron fitobioma. Este fitobioma ve a los suelos de una forma en el que trata de aumentar la productividad y sustentabilidad de los suelos mediante diferentes tipos de manejo, y ya no ve a las bacterias y otros microorganismos de forma aislada, sino como una forma circular en el que todo está conectado, desde el tipo de suelo, los nutrientes que tú le aplicas a tu suelo, plantas, animales, diferentes parámetros ambientales, y todo esto pues nos lleva a una gran cantidad de datos.
Particularmente me gusta mucho el uso de fitobioma. Y nosotros en Solena, pero también otros investigadores, han estado estudiando el suelo mediante dos diferentes enfoques. El primero de ellos es uno que se conoce ya desde hace varios años, viene desde la época de los grandes microbiólogos, y es utilizar medios de cultivo para aislar bacterias que se encuentran en el suelo. Les comenté que el suelo es abundante en microorganismos, podemos aislarlos. Sin embargo, desde 1985 se notó que el número de bacterias que puede crecer en estos medios de cultivos no correlaciona con el número de bacterias que tú puedes ver a un microscopio. Siempre vamos a ver más bacterias al microscopio, por ejemplo, de las que crecen en un medio de cultivo. Esto se conoce como la gran anomalía del recuento de placas. Posteriormente supimos que solamente 1% de los microorganismos pueden crecer en medios de cultivo. Se han desarrollado otras metodologías que no dependen del uso de cultivos. Por ejemplo, la secuenciación, en donde nosotros tomamos todo el ADN, lo secuenciamos y ya después vemos qué microorganismos tenemos ahí. Aquí puse una imagen de una cámara porque al hacer nosotros ambas técnicas, lo que obtenemos es una fotografía de lo que está ocurriendo en el momento en el que se tomó la muestra. Nosotros podemos ver esta fotografía en morfologías en una caja Petri con diferentes formas, diferentes colores, olores, etcétera. Pero cuando nos vamos al punto de vista y el enfoque independiente de cultivo, esta fotografía la observamos en forma de asignaciones taxonómicas, como es esta imagen que está aquí. Esta imagen representa la taxonomía de un suelo de un cliente de Solena. Podemos saber que en este suelo, por ejemplo, se encuentran Bradyrhizobiums, ¿no? Que son una especie de bacteria, un género de bacteria que se conoce, puede fijar nitrógeno. Una fotografía de un suelo también la podemos ver a nivel molecular, como los genomas de las bacterias, de esas 10 millones o 100 millones de bacterias que están en el suelo, podemos ver un genoma ya aquí de forma gráfica representado así. De interés para nosotros es conocer qué funciones tienen esas bacterias, pero no solamente saberlo, sino cómo aplicar eso para solucionar problemas agrícolas. En este sentido, aquí recordamos que el fósforo está enjaulado por parte de calcio y aluminio. Tenemos que encontrar una forma de liberar ese fósforo y los microorganismos, mediante sus genes, nos dan esa llave para poder liberar a este fósforo en donde se encuentra almacenado. ¿Cómo hacemos eso? Podemos identificar bacterias solubilizadoras de fósforo buscando genes, algo que se conoce como minado genómico, genes que tengan el potencial para solubilizar fósforo. No solamente podemos quedarnos a ese nivel, sino que al conocer el genoma podemos ver si estas bacterias tienen genes de patogenicidad. Nosotros no queremos poner algo en el medio que tenga un gen patógeno que pueda causar un daño a la planta o a la persona que lo está aplicando. Por ejemplo, genes que no queremos que las bacterias promotoras de crecimiento tengan son genes de resistencia a antibióticos. Para el año 2050 se estima que 10 millones de personas van a morir cada año por causa de la resistencia a antibióticos. Entonces no queremos aumentar transferencia de genes entre bacterias nativas al suelo mediante la adición de bacterias que ya sepamos que tienen estos genes de resistencia. En Solena estamos trabajando, como les comenté, con un proyecto para encontrar bacterias solubilizadoras de fósforo mediante minado genómico, pero también mediante la evaluación de estas bacterias in vitro. Aquí se ve un halo de solubilización de fósforo que nos indica que una bacteria en particular, la que se sembró aquí, tiene la capacidad para solubilizar fósforo del medio. En este caso es un medio con fósforo tricálcico. También se tienen que evaluar las bacterias para su promoción de crecimiento ya en la planta, que es donde queremos que tengan el efecto deseado. Y finalmente, pues llevarlas a campo, ¿no? Que es el objetivo. Hay diferentes retos aquí. El doctor Sergio ya mencionó algunos. La supervivencia de la bacteria en el suelo es algo muy importante. Si la bacteria es muy buena, pero no sobrevive en el suelo porque es depredada por otros microorganismos, pues no va a ser un buen bioinoculante. Tenemos que evaluar su efectividad en diferentes cultivos y tipos de suelo. Y también tenemos que ver que efectivamente se asocie con la planta. Hemos llevado a cabo estos tres enfoques con participación de todo el equipo de Solena, desde los compañeros que van a colectar la muestra a campo, los que evalúan in vitro, los que miden diferentes parámetros de la planta, y todo esto se ha llevado en conjunto con diversos equipos de Solena. La parte de
solubilización de fósforo no es el único problema que enfrenta la agricultura. Tenemos bastantes problemas como es la salinidad en los suelos, el ataque de insectos a los cultivos, la infección por hongos, la sequía, metales pesados que nos va a hablar al final de la charla José. Y hay una gran cantidad de retos que podemos intentar solucionarlos con el uso de microorganismos. Finalmente, quisiera mostrarles esta diapositiva porque es algo que me ha llamado la atención últimamente, y es que el suelo representa una solución a un problema que es el calentamiento global y su relación con el CO2. Como sabemos, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero. En una isla de Hawái hay una estación que se dedica a medir cada mes la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera desde 1958. Esto nos ha permitido llevar un seguimiento de la producción de este CO2 a la atmósfera, y actualmente sabemos que hay 419 partes por millón de este CO2 en la atmósfera. Anteriormente había un límite en el que decíamos, no podemos pasar de los 400 partes por millón porque esto nos va a traer diferentes problemas negativos al ambiente. Ya lo pasamos. ¿Y cómo se relaciona todo esto con los suelos? Va de la mano con que los suelos son un medio en el que una gran cantidad de ese CO2 que está en la atmósfera puede llegar a fijarse. Todo esto ha llamado la atención de diferentes países. En el 2015 hubo una conferencia de las Naciones Unidas que reunió a más de 190 mandatarios. Se reconoce como un gran esfuerzo porque estos mandatarios en esta reunión pusieron las bases para definir y comprometerse a evitar que la temperatura global suba a 1.5 o 2 grados centígrados. México en particular también firmó este acuerdo, y los suelos representan una oportunidad para disminuir esta cantidad de CO2, o más bien para no aumentarla y evitar problemas a futuro que no voy a tocar en la presentación, pero son muy delicados. Finalmente, no todos son aspectos negativos. Hay una predicción bastante interesante para el 2050 en relación a la agricultura. Esta predicción nos dice que para el 2050 los agricultores van a tener la posibilidad de usar herramientas predictivas y prescriptivas basadas en análisis geofísicos, biológicos. Estas herramientas nos van a permitir determinar la mejor combinación de cultivos, prácticas de manejo y fertilizantes para tener un control sobre la productividad. Esto tal vez nos recuerda a la primera imagen donde veíamos a ese agricultor manejando su cultivo desde distancia, ¿no? Sin embargo, otra mirada no tan positiva al 2050 es que sigamos degradando nuestros suelos y terminar con paisajes como el que se ve en esta imagen, que por el uso extensivo de la ganadería en estos sitios acabó erosionando el suelo en Panamá, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad entre una o ambas opciones está de nuestro lado, y todos tenemos que contribuir para apoyar al suelo en sus necesidades. Finalmente, quiero agradecer a todo Solena, a todos los miembros del equipo de Data Science, pero también a los miembros de otras áreas por proveer datos y por trabajar en conjunto para tratar de solucionar algunos problemas que enfrenta la agricultura. Muchas gracias.